comenzó con un error, o al menos eso es lo que las autoridades turcas querían hacer creer. El 20 de octubre de 2022 apareció un video borroso que mostraba un cohete siendo lanzado desde la ciudad costera de Rize. Aceleró rápidamente mientras se elevaba sobre el Mar Negro. Turquía no era precisamente nueva en el club de los cohetes, pero había algo diferente en este. Poco tiempo después, las autoridades turcas confirmaron lo que acababa de suceder. El país acababa de realizar la primera prueba pública de un nuevo sistema de misiles balísticos llamado Typhoon. Hoy vamos a aprender todo sobre él, el misil que apareció de la nada. Ahora, las presentaciones de misiles suelen ser una pieza de propaganda cuidadosamente coreografiada, una oportunidad para que una nación un poco presumida se regodee sabiendo que sus enemigos sin duda están prestando atención. Piensa en los desfiles del Día Nacional en Rusia, China o Corea del Norte, donde enormes misiles bestiales son arrastrados por las calles para que todos los vean. Definitivamente manda un mensaje, ¿no es así? En otros casos podría ser a través de un lanzamiento de prueba anunciado, exposiciones de defensa, exhibiciones aéreas o videos cuidadosamente elaborados que rebosan de vigor nacionalista. Corea del Norte se ha hecho especialmente conocida por este estilo, mostrando a menudo a Kim Jong-un observando lanzamientos desde puestos de mando móviles, haciendo su mejor imitación del Doctor Malvado. La presentación del Typhoon realmente no fue ninguna de estas. Todo el asunto se disfrazó de inmediato como una revelación accidental. Y, bueno, sí, tal vez, pero también tal vez no. Es un poco difícil creer que una prueba de lanzamiento militar de alto nivel pudiera haber sido infiltrada tan fácilmente, pero supongo que han pasado cosas más locas. Digan lo que digan sobre el lanzamiento, rápidamente se convirtió en una de las armas más comentadas en la creciente industria de defensa de Turquía. Según los informes, el misil recorrió más de 560 kilómetros o 350 millas antes de caer en el Mar Negro cerca de la ciudad portuaria de Sinop. Eso de inmediato lo convirtió en el misil balístico de mayor alcance que Turquía había probado públicamente. Hasta entonces, los misiles producidos localmente por Turquía se habían mantenido en gran medida dentro de la categoría de corto alcance, pero el Typhoon sugería que el país estaba subiendo la apuesta. El episodio de hoy es presentado por Surfshark. Ahora bien, la mayoría de las personas usan el Wi-Fi público sin pensarlo dos veces. Estás en un aeropuerto, un hotel, una cafetería, donde sea, tu teléfono se conecta y sigues con tu día. El problema es que muchas de esas redes no son particularmente seguras, lo que significa que tu información personal y tu actividad de navegación pueden estar más expuestas de lo que te gustaría. Esa es una de las razones por las que yo uso Surfshark. Surfshark es una empresa de ciberseguridad que ayuda a proteger todos los aspectos de tu vida en línea. Así que en lugar de pensar solo en una VPN, piensa en asegurar tu conexión a Internet, tu información personal y todos tus dispositivos en un solo lugar. Y otra cosa que la mayoría de la gente no se da cuenta es cuánta información se recopila mientras navegas o compras en línea. Cada búsqueda, cada clic, cada visita deja una huella digital. Surfshark ayuda a que tu actividad en línea sea mucho más difícil de rastrear. También tiene funciones de bloqueo de anuncios que pueden reducir mucho el rastreo que ocurre en segundo plano. La aplicación es increíblemente fácil de usar y una sola cuenta cubre dispositivos ilimitados, así que no solo estás protegiendo una laptop o un teléfono, estás cubriendo todo tu hogar. Paga por una herramienta y protege todos los aspectos de tu vida en línea. Solo ve a surfshark.com/surfshark.com mega o usa el código MEGA al pagar para obtener 4 meses extra de Surfshark VPN. Además, tienes una garantía de devolución de dinero de 30 días, así que puedes probarlo sin riesgo. Y ahora, volvamos al episodio de hoy. Rivalidades regionales. Entonces, ¿por qué Turquía está esforzándose tanto en desarrollar su programa de misiles? Bueno, la respuesta es una mezcla de rivalidades regionales, históricas e incertidumbre sobre el futuro. Turquía tiene una trayectoria establecida en la construcción de imperios, pero también es una nación relativamente joven en su forma actual, y hay varias naciones y etnias que Ankara vigila de cerca. El Imperio Otomano, en su apogeo, fue una fuerza a tener en cuenta, pero su declive fue un proceso largo y prolongado que finalmente colapsó después de unirse a las potencias centrales en la Primera Guerra Mundial y, bueno, perdieron, ¿no es así? Mientras el sultanato se mantuvo tambaleante hasta 1922, fue un periodo de cambios dramáticos donde la nueva República Turca tuvo que luchar por su supervivencia. El Imperio Otomano alcanzó su máxima extensión a finales del siglo XVII, controlando aproximadamente 5.2 millones de kilómetros cuadrados, cerca de 2 millones de millas cuadradas a lo largo del sureste de Europa, el Medio Oriente, el norte de África y partes del Cáucaso. La Turquía moderna, en contraste, cubre aproximadamente 783.000 kilómetros cuadrados, o alrededor de 302.300 millas cuadradas. Si haces las cuentas, eso representa una disminución del 85%, una caída humillante desde su antigua gloria. Turquía perdió territorio en todas las direcciones, y después de su derrota en la Primera Guerra Mundial, los aliados ocuparon vastas extensiones del que alguna vez fue un orgulloso imperio. La capital otomana, Estambul, fue ocupada por fuerzas aliadas por primera vez desde la conquista de la ciudad en 1453.
De repente, siglos de ira de aquellos que habían vivido bajo el dominio otomano salieron a la superficie. Tras el colapso de los imperios ruso y otomano, los líderes armenios buscaron territorio en el este de Anatolia que muchos consideraban su tierra ancestral. Las fronteras propuestas en el Tratado de Sèvres le habrían dado a Armenia acceso al Mar Negro y grandes porciones del este de Anatolia. Luego estaban Gran Bretaña, Francia e Italia que, bueno, no buscaban exactamente la destrucción total de Turquía, pero todos estaban ansiosos por imponerse en la región. ¿No es así? En este periodo, las tierras otomanas se redujeron a un nivel casi terminal, y existían temores genuinos de que simplemente serían devoradas por sus rivales hambrientos. Si bien los armenios ciertamente tenían cuentas pendientes tras el genocidio llevado a cabo por los otomanos durante la Primera Guerra Mundial, que mató hasta 1,5 millones de armenios, fue Grecia la que representaba la mayor amenaza. Animada por las potencias aliadas victoriosas, Grecia desembarcó tropas en la ciudad de Esmirna, ahora Izmir, con la esperanza de asegurar territorio en el oeste de Anatolia que contenía grandes poblaciones griegas. Lo que siguió fue un conflicto salvaje que rápidamente se convirtió en una lucha por el futuro de ambas naciones. Bajo el liderazgo de Mustafa Kemal Atatürk, las fuerzas nacionalistas turcas empujaron gradualmente a los griegos de regreso hacia la costa. La guerra culminó con la reconquista de Esmirna en septiembre de 1922 y el colapso de la campaña griega. Cientos de miles de civiles fueron desplazados, se cometieron atrocidades por ambas partes y el conflicto transformó permanentemente la región. El posterior Tratado de Lausana en 1923 estableció las fronteras de la Turquía moderna y fue seguido por un intercambio de población obligatorio que involucró a aproximadamente 1,5 millones de griegos de Anatolia y alrededor de 500,000 de musulmanes de Grecia. Pero más de 100 años después, y con ambas naciones ahora siendo miembros de la OTAN, seguramente ya lograron hacer las paces. ¿Verdad? Y oficialmente sí, extraoficialmente no. En 1974 tuvo lugar un golpe de Estado patrocinado por Grecia en Chipre, en el que la Guardia Nacional Chipriota y la EOKAB, una organización paramilitar greco-chipriota, derrocaron al presidente arzobispo Macario III e instalaron a Nikos Sapson, un títere de Atenas, si es que alguna vez hubo uno. El objetivo era simple y tan descarado como podía ser. Inos, una ideología de larga data que aboga por que los griegos que viven fuera de Grecia se reúnan con su patria. El problema era que Turquía y los chipriotas turcos tenían su propia palabra, Taksim, que significaba exactamente lo mismo pero se aplicaba a unir las tierras tradicionales otomanas. Cuando Chipre fue declarada independiente en 1960, no obtuvo Inos ni Taksim, sino que en su lugar se llegó a un punto medio vago con el que ninguna de las partes estaba satisfecha. 14 años después, Grecia pensó que podía forzar la situación con el golpe de Estado de 1974, pero solo 5 días después Turquía invadió. Al principio, solo ocupaba el 3% de las tierras chipriotas, pero después de que la junta militar griega colapsó y fue reemplazada por un gobierno civil, Turquía avanzó y finalmente tomó el control del 37% del territorio de Chipre. En agosto de 1974 se declaró un alto al fuego entre ambos bandos y se estableció una zona de amortiguamiento, también conocida como la Línea Verde, que todavía divide a Chipre hasta el día de hoy. Los problemas de límites marítimos y las disputas por el espacio aéreo han sido un tema bastante constante entre Grecia y Turquía desde 1974 y en 1987 una disputa por los derechos de exploración petrolera en el mar Egeo se intensificó rápidamente. Ambos bandos demostraron su fuerza y movilizaron a sus ejércitos antes de que la intervención diplomática aliviara las tensiones. En 1996, los dos países tuvieron lo que solo puede describirse como un berrinche infantil por una pequeña isla rocosa sin prácticamente ninguna importancia, conocida por los griegos como Imira y por los turcos como Kardak. Todo comenzó cuando un barco turco encalló y finalmente fue remolcado de regreso a un puerto turco por una embarcación griega. Cuando el capitán griego presentó los documentos para cobrar una tarifa de salvamento, el capitán turco los rechazó, alegando que había estado en aguas turcas todo el tiempo, así que no debía pagar. Hubo un poco de ida y vuelta respecto a la soberanía, pero las cosas realmente se intensificaron un mes después, cuando los medios de comunicación de ambos países retomaron la historia. Esto llevó a que un grupo de griegos viajara a la isla y izara una bandera griega, y luego un grupo de turcos hiciera lo mismo e izara una bandera turca. Luego, miembros de una patrulla naval griega, el Antoyo, desembarcaron y bajaron la bandera turca. Todo el episodio fue bastante absurdo, pero ambas naciones, una vez más, pusieron a sus fuerzas armadas en alerta y se enfrentaron cara a cara. En realidad, en ese momento, ambos gobiernos eran relativamente impopulares y estaban en una posición débil, así que ambos vieron esta postura política sobre una isla sin importancia como una forma de ganar algunos puntos nacionalistas fáciles en casa. Y ha habido incidentes hasta el año 2020, cuando Turquía desplegó el buque de investigación Horus Reis en aguas en disputa. Los griegos respondieron enviando su armada, que fue en gran parte seguida por barcos turcos, lo que resultó en la colisión de la fragata griega Limnos y la fragata turca TCG Kemal Reis el 12 de agosto.
Obviamente, ambos lados culparon al otro, y por un corto periodo pareció que un conflicto real estaba a punto de estallar, pero luego prevaleció la calma. Hoy en día, los dos países son cordiales, pero seamos honestos, probablemente no se necesitaría mucho para que esta disputa de toma y daca vuelva a encenderse. La triste ironía de esto es que parece estar dirigido casi completamente por los políticos. Durante los devastadores terremotos de 1999 y 2023 que afectaron a ambos países, los equipos de rescate operaron a ambos lados de la frontera. No importaba si eras griego o turco. Si necesitabas ayuda, la ayuda llegaba sin importar la insignia que llevaran. Ahora volveremos a las quejas regionales más adelante, pero echemos un vistazo más a fondo al Typhoon, que, como quizá puedas adivinar, en inglés es Typhoon. En esencia, Tifón es un misil balístico de corto alcance desarrollado por la empresa de defensa turca Roketsan. Se lanza desde una plataforma móvil, utiliza combustible sólido y sigue una trayectoria balística hacia su objetivo, lo que significa que el misil es propulsado durante las primeras etapas del vuelo antes de continuar en un arco de alta velocidad a través de la atmósfera. La información oficial publicada por Turquía sigue siendo limitada, pero se conocen algunos detalles. Según Roketsan, el misil Typhoon estándar mide alrededor de 6 metros y medio, o 21 pies de largo, pesa aproximadamente 2 toneladas y media, y tiene un diámetro de 610 milímetros, o 24 pulgadas. La empresa afirma que el misil puede transportar diferentes tipos de ojivas, incluyendo explosivos de alto poder y cargas de fragmentación, y fuentes turcas también han declarado que el sistema incluye capacidades antiinterferencia y guía asistida por satélite diseñada para mejorar la precisión. Pero lo que realmente se comenta sobre el Typhoon no es su tamaño ni su grosor, sino su alcance. Turquía describe oficialmente el misil como teniendo un alcance superior a 280 kilómetros o 174 millas, lo cual es vago, pero ese es el punto. Bajo el régimen de control de tecnología de misiles, los países se vuelven mucho más cautelosos al exportar sistemas de misiles con alcances superiores a 300 kilómetros o 186 millas. Al evitar un número preciso, Turquía deja espacio para la interpretación mientras esquiva algunas de las complicaciones diplomáticas que los misiles de mayor alcance pueden crear. Pero no nos engañemos sobre lo que es el Tifón. Según funcionarios turcos y varios analistas de defensa, el misil recorrió aproximadamente 561 kilómetros o 349 millas durante su primer lanzamiento público en 2022. Eso fue un gran salto en comparación con los misiles producidos anteriormente en Turquía, particularmente el misil Bora, que generalmente se creía que tenía un alcance de alrededor de 280 kilómetros o 174 millas. Si miras un mapa de Turquía y sus vecinos, y luego dibujas una circunferencia de 561 kilómetros desde la frontera turca, verás que el Typhoon puede alcanzar algunos sitios bastante importantes. Digamos hipotéticamente que las cosas empeoraron con Grecia. Los turcos podrían, en teoría, llevar un grupo de Typhoons hasta la costa, apuntarlos hacia el este y alcanzar Atenas con margen de sobra. De hecho, gran parte de la Grecia continental entraría en juego si estallara una guerra. Pero la mayoría de los analistas creen que el Typhoon no fue desarrollado simplemente para añadir algo de poder regional. En los últimos años, Turquía se ha convertido en un actor importante en la industria armamentista, y el Typhoon podría representar una nueva y tentadora opción para posibles compradores. La insurgencia del PKK. Así que, si Grecia ha sido durante mucho tiempo el principal rival regional que ha irritado a Turquía, ha sido otra disputa de larga duración la que ha causado más dolor, ha costado más dinero y ha sido una de las fuerzas impulsoras detrás de por qué Turquía ha surgido en el escenario global como un importante proveedor de armas. En 1978, un hombre llamado Abdullah Öcalan formó el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, mejor conocido como el PKK. Su objetivo era simple: mayor autonomía para el pueblo kurdo y, eventualmente, un Estado kurdo independiente. El problema es que el pueblo kurdo está repartido por el sureste de Turquía, el noroeste de Irán, el norte de Irak y el noreste de Siria. Es un área que los kurdos llaman Kurdistán, pero no existe ningún país en el mundo que lo reconozca formalmente. Ahora mira, podríamos hacer un video completo sobre los kurdos y Kurdistán. No pertenecería a este canal, pero para mantenernos en el tema, lo haremos breve. Los kurdos son un grupo étnico iraní indígena que cuenta con entre 30 y 45 millones de personas quienes históricamente han sido marginados, perseguidos, violentamente reprimidos y asimilados por la fuerza. Después de la Primera Guerra Mundial, como agradecimiento por su ayuda, se les prometió a los kurdos su propio país. Pero luego fueron traicionados por el Tratado de Lausana, donde su supuesto hogar fue dividido y repartido entre varios países. Sin duda puedes entender por qué los kurdos están un poco enojados, así que Öcalan eventualmente fundó el PKK para luchar contra esos países y finalmente crear un verdadero Kurdistán. En Irak, se enfrentaron a la crueldad sádica de Saddam Hussein, especialmente en la masacre de Halabja el 16 de marzo de 1988, cuando las fuerzas iraquíes gasearon a miles de kurdos en la ciudad de Halabja, matando entre 3.000 y 5.000 personas, pero eso solo fue una parte.
Durante la campaña Anfal de 1989, hasta 4.000 aldeas fueron destruidas y más de 100.000 kurdos fueron asesinados por soldados iraquíes. Fue un horror inimaginable. Pero cuando Saddam eligió pelear con el país equivocado y perdió, una zona de exclusión aérea en el norte de Irak básicamente allanó el camino para que surgiera la primera parte de Kurdistán. Pero las cosas en Turquía también han sido sumamente sangrientas. Puedes retroceder tanto como quieras y encontrarás atrocidades y un odio profundo. En la década de 1930, las autoridades turcas fueron responsables de varias masacres contra el pueblo kurdo en respuesta a levantamientos. Las represalias sangrientas en la región de Dersim en 1937 y 1938 incluso llevaron al primer ministro turco Recep Tayyip Erdogan a hacer finalmente una disculpa formal por el asesinato de 14.000 kurdos, una cifra que los propios kurdos sitúan más cerca de 40.000. En la década de 1970 se produjeron arrestos arbitrarios, ejecuciones de sospechosos, uso excesivo de la fuerza y tortura para reprimir la oposición. Había historias frecuentes de soldados turcos que llevaban armas específicamente para colocarlas junto a kurdos asesinados y usarlas como justificación para los asesinatos. El PKK lanzó una insurgencia en el país en 1984 con combatientes operando principalmente en el sureste montañoso de Turquía. En las primeras etapas, los combates eran localizados y usualmente involucraban a las fuerzas de seguridad. Pero durante la década de 1990, la organización comenzó a usar atacantes suicidas, a menudo mujeres. Usaban ataques de emboscada contra bases militares y policiales. Ahora que los civiles estaban siendo atacados, fue mucho más fácil para Turquía etiquetar al PKK como una organización terrorista en lugar de una insurgencia. Durante las siguientes décadas, el conflicto cobró decenas de miles de vidas, incluyendo soldados, oficiales de policía, militantes del PKK y civiles, lo que puso una presión constante sobre el ejército de Turquía y expuso deficiencias en su capacidad para atacar objetivos en lo profundo más allá de sus fronteras. El poder aéreo podía ser efectivo, pero era costoso, dependía del clima y a menudo estaba limitado por consideraciones diplomáticas. La insurgencia, o terrorismo flagrante como lo definía Turquía, también reforzó una lección que los responsables políticos turcos han estado aprendiendo desde la Guerra Fría. La dependencia de suministros militares extranjeros conlleva riesgos. Los embargos de armas, las restricciones a la exportación y los desacuerdos políticos limitaron regularmente el acceso de Turquía a sistemas de armas avanzados. Por lo que el gobierno empezó a ver cada vez más la producción de defensa nacional no como una oportunidad económica, sino como una necesidad de seguridad nacional ante la incesante actividad del PKK. Durante gran parte de la Guerra Fría y hasta la década de 1990, Turquía dependía en gran medida de suministros de armas extranjeros, especialmente de Estados Unidos y partes de Europa. Su ejército era grande, pero gran parte de su equipo provenía del extranjero. De hecho, puedes retroceder aún más y encontrar el mismo patrón. Cuando Turquía se convirtió en república en 1922, era una nación en declive, pero también una que había logrado algunas victorias militares recientes importantes para establecer sus fronteras. Como mencionamos, los griegos habían sido rechazados, mientras que Armenia fue arrasada durante la invasión que esencialmente dividió el país entre Turquía y la Rusia bolchevique. En el sur de Anatolia, las fuerzas francesas ocuparon grandes áreas de Cilicia después de la Primera Guerra Mundial como parte del plan aliado para dividir el Imperio Otomano. Pero las tropas francesas, a menudo apoyadas por unidades provenientes de las comunidades armenias locales, se encontraron enfrentando una insurgencia creciente liderada por nacionalistas turcos. Esto no era el mismo tipo de combate a gran escala que se vio contra los griegos en el oeste de Turquía. El conflicto con Francia consistió en gran medida en guerra de guerrillas, asedios y levantamientos locales. Ciudades como Marash, Urfa y Antep se convirtieron en centros de feroz resistencia, con las fuerzas turcas haciendo que la ocupación fuera cada vez más costosa. Para 1921, Francia ya había tenido suficiente y firmó el Acuerdo de Ankara con el gobierno de Mustafa Kemal, dejando la región de una vez por todas. Así que, aunque Turquía era una potencia reducida en comparación con lo que alguna vez fue, estaba llena de vigor nacionalista. Después de la Guerra de Independencia, la prioridad de Turquía era reconstruir el país en lugar de adquirir armas de última generación y heredó un ejército equipado con una mezcla de equipo anticuado de la era otomana proveniente de Alemania, Austria-Hungría, Gran Bretaña y Francia. Durante las décadas de 1920 y 1930, Turquía carecía de la capacidad industrial para fabricar armas avanzadas por sí misma. En su lugar, Ankara siguió una política de diversificación, comprando aviones, artillería, rifles y vehículos de varios países europeos. El objetivo era simple: evitar depender en exceso de cualquier potencia extranjera mientras se modernizaban gradualmente las fuerzas armadas de la joven república. Mientras cierto Adolf Chillon empezaba a hacerse un nombre en la década de 1930, Turquía aceleró el gasto militar, pero no porque tuviera intención de luchar. A medida que se avecinaba la guerra, el país mantuvo una postura firmemente neutral, pero el gobierno sabía que esa posición solo era sostenible si estaba respaldada por un ejército capaz. Turquía no tenía miedo de buscar opciones, comprando cazas Hawker Hurricane británicos, equipo militar alemán y artillería francesa.
Cuando estalló la guerra, el país estuvo bajo una enorme presión para elegir un bando, pero mantuvo la neutralidad hasta las etapas finales, cuando de repente se unió a los aliados. Y fueron inteligentes al respecto. Al principio de la guerra, Alemania suministró equipo y mantuvo lazos económicos, pero después, Gran Bretaña y Estados Unidos aumentaron la ayuda militar en un esfuerzo por mantener a Turquía alineada con los intereses de los aliados. Así que cuando finalmente llegó la paz, Turquía salió relativamente ilesa y con un gran ejército permanente que, digamos, tenía una mezcla bastante ecléctica de armamento proveniente de todo el mundo. Inmediatamente después de la guerra, había otra gran decisión que tomar: alinearse con Occidente o con la Unión Soviética, que ya estaba tocando las fronteras de Turquía. Estados Unidos vio el peligro y lanzó una enorme cantidad de dinero hacia Turquía. La doctrina Truman de 1947 proporcionó una ayuda militar y económica sustancial tanto a Grecia como a Turquía para evitar que la influencia soviética se extendiera al Mediterráneo oriental. En 1952, Turquía se unió a la OTAN y durante las siguientes décadas se convirtió en uno de los mayores receptores de ayuda militar occidental. Sin embargo, el problema que seguía afectando a Turquía era que siempre estaban comprando o recibiendo equipo militar, lo cual, bueno, no es necesariamente algo malo, pero durante este tiempo la industria de defensa turca seguía siendo modesta, y eso es decirlo de manera muy amable. En 1988, Roketsan fue establecida por el Comité Ejecutivo de la Industria de Defensa de Turquía, con el propósito declarado de crear una institución líder en el país para diseñar, desarrollar y fabricar cohetes y misiles. Los primeros años fueron lentos y a menudo dependían de la producción bajo licencia china, siendo el sistema de lanzamiento múltiple de cohetes WS-1 la primera incorporación importante. Bajo el acuerdo, Roketsan obtuvo mucha experiencia produciendo cohetes de artillería en el país, mientras que los ingenieros turcos recibieron un curso intensivo en la producción de motores de cohetes, integración de ojivas y fabricación a gran escala. Al comenzar la década de 1990, Turquía estaba casi exclusivamente enfocada en la artillería de cohetes en lugar de misiles guiados. Pero eso cambiaría gradualmente a lo largo de esa década. Para empezar, el país necesitaba desarrollar su capacidad industrial, establecer instalaciones de producción y construir y capacitar una fuerza laboral capaz de respaldar las ambiciones de defensa a largo plazo de Turquía. Como dice el viejo adagio, no corras antes de poder caminar. Así que Turquía, sensatamente, se enfocó en dominar la tecnología de cohetes de combustible sólido, un área que eventualmente se convertiría en una de las piedras angulares de la industria de misiles del país. Pero como todo eso tomaría tiempo, Turquía también necesitaba fortalecerse de inmediato, y eso significaba comprar en el extranjero. En marzo de 1992, bajo el marco de ventas militares extranjeras de Estados Unidos, o FMS, Turquía compró 80 aviones General Dynamics F-16 Fighting Falcon, principalmente cazas F-16C monoplaza, junto con variantes F-16D biplaza. Pero hubo algo de financiamiento creativo detrás de escena. Turquía había permitido que las fuerzas de la coalición usaran bases turcas para lanzar ataques contra Irak durante la Operación Tormenta del Desierto, cerró el oleoducto iraquí que pasaba por territorio turco y apoyó las operaciones posteriores a la guerra sobre el norte de Irak. Pero su apoyo tuvo un alto costo económico para Turquía, porque perdió ingresos comerciales y energéticos de Irak. Así que se debía un gran agradecimiento, pero en lugar de que Washington cubriera completamente el costo, las monarquías del Golfo, especialmente Arabia Saudita, Kuwait y los Emiratos Árabes Unidos, ayudaron a financiar la compra como una forma de compensación por el apoyo de Turquía durante la guerra. Lo importante, al menos para esta historia, es que todos los aviones fueron realmente fabricados en Turquía. Las empresas turcas ensamblaron aviones, fabricaron componentes, integraron sistemas y desarrollaron experiencia en ingeniería que más tarde alimentó los programas nacionales de drones, helicópteros, cazas e incluso misiles, y aún quedaban muchos más acuerdos por venir. Turquía desarrolló una sólida relación de defensa con Israel a mediados de la década de 1990, lo que llevó a la modernización del F-4E Phantom 2020, mejoras en los entrenadores F-5, sistemas de guerra electrónica y reconocimiento, y la modernización de los tanques M60. Turquía también compró grandes cantidades de helicópteros de ataque Cobra de segunda mano a Estados Unidos durante la década de 1990 y más de 200 tanques principales, Leopard 2A4 a Alemania a principios de los años 2000. Pero las cosas cambiaron con un acuerdo importante anunciado en 2007, el programa de helicópteros de ataque T-129. Basado en el A-129 Mangusta de Italia y desarrollado en asociación con Augusta Westland, el proyecto fue diseñado para ser construido en gran parte dentro de Turquía por las industrias aeroespaciales turcas. Si el acuerdo del F-16 había sido un comienzo, este fue otro gran paso adelante en términos de autosuficiencia. Le dio a los ingenieros turcos experiencia en diseñar, integrar, probar y producir un sistema de armas moderno y complejo, en lugar de simplemente comprar uno ya hecho.
También significó que Ankara no tenía que lidiar con las restricciones de exportación y los problemas de licencias que a menudo complicaban los planes de Turquía. Para el gobierno turco, la lección era clara. Si el país quería independencia estratégica, necesitaba diseñar y construir sus propias armas. Durante la siguiente década, esa idea se expandiría por todo el sector de defensa, impulsando la inversión en drones, vehículos blindados, sistemas navales y programas de misiles cada vez más sofisticados. El misil Typhoon surgiría de ese mismo impulso por la autosuficiencia. El tifón no surgió de manera aislada, sino que ha sido parte de un esfuerzo mucho mayor por parte de Turquía para construir toda una familia de sistemas de misiles producidos localmente, con un alcance y capacidad cada vez mayores. Para entender de dónde vino el tifón, necesitamos regresar a la sala de pruebas o al rayo. Aunque Turquía pudo comprar muchas armas durante y después de la Guerra Fría, la adquisición de cohetes y misiles avanzados generalmente fue una lucha difícil. El país intentó obtener una licencia para desarrollar su propia versión del sistema estadounidense de cohetes de artillería 270 MLRS en la década de 1990, pero esa solicitud fue finalmente rechazada. Entonces, ¿a quién recurres cuando no puedes conseguir productos auténticos estadounidenses? Bueno, sí, recurres a China, ¿no? De hecho, los dos países ya habían estado trabajando juntos durante algún tiempo, pero en 1997, bajo el proyecto Quasar, Turquía firmó un contrato para la producción bajo licencia de los cohetes chinos WS-1A y WS-1B. Un año después, el J-600T Thunderbolt apareció por primera vez. Pesaba poco más de 2 toneladas, tenía una longitud de 6.1 metros, que son aproximadamente 20 pies, y un diámetro de 600 milímetros o 23.6 pulgadas. Normalmente llevaba una ojiva de 480 kilos, aproximadamente 1000 libras, y tenía un alcance operativo de 150 kilómetros o 93 millas. Desde entonces ha habido dos mejoras que aumentaron el alcance a más de 900 kilómetros o aproximadamente 560 millas. El Rayo fue justo lo que Turquía necesitaba en ese momento, con los ataques del PKK expandiéndose y alcanzando zonas mucho más allá de su territorio tradicional. Este era un misil balístico de corto alcance y bajo costo que podía fabricarse rápidamente dentro del país y enviarse rápidamente hacia las líneas del frente. Se cree que se construyeron alrededor de 100, pero pronto llegó el momento de mejorar. El programa Bora surgió durante la década de 2010 como el siguiente gran paso de Turquía hacia los misiles balísticos modernos de corto alcance. Desarrollado por Roketsan, Bora fue diseñado como un arma táctica de campo de batalla capaz de atacar objetivos con alta precisión a distancias de aproximadamente 280 kilómetros o 170 millas. Se basó en el diseño chino B611 y, según se informa, Turquía pagó unos $300 millones por el derecho a construir su propia versión. El Bora pesaba 2 toneladas y media, tenía 8 metros de longitud y un diámetro de 610 milímetros o 24 pulgadas. Estaba montado en un lanzador móvil, llevaba una gran ojiva de alto poder explosivo y estaba destinado a destruir centros de mando, sitios de defensa aérea, infraestructura e instalaciones militares. El Bora tuvo mucho uso en combate. El 25 de mayo de 2019, Turquía anunció que un misil Bora había sido disparado contra un objetivo del PKK en las montañas de Kandil, en el norte de Irak. La región de Kandil no es un campo de batalla común, es muy montañosa, tiene valles y cañones profundos. Básicamente, es una pesadilla encontrar a alguien en esa zona. Y probablemente esa sea exactamente la razón por la que ha servido como uno de los principales bastiones del PKK desde los años 90. Hasta la introducción del Bora, Turquía tenía un conjunto limitado de opciones para atacar objetivos del PKK tan lejanos, cada una con capacidades limitadas. Operaciones terrestres, no, olvídalo. Las montañas de Kandil eran una posición defensiva soñada para un ejército guerrillero y la magnitud de las pérdidas podría ser absolutamente enorme. La artillería era barata y poderosa, pero la distancia la hacía inviable, especialmente al atacar la región de Kandil. Y eso dejaba los ataques aéreos como la única opción, pero era una opción que conllevaba muchos riesgos debido al clima y a las armas antiaéreas. Además, era mucho menos confiable de lo que podrías pensar. Los objetivos podían escapar fácilmente mientras los aviones se acercaban. El Bora le proporcionó a Turquía algo que nunca antes había tenido: una capacidad de ataque de precisión que podía golpear profundamente en el norte de Irak o en cualquier otro lugar en cuestión de minutos. Una vez que se identificaban las coordenadas, el lanzamiento podía realizarse rápidamente. El misil era disparado y a partir de ahí alcanzaba Mach 5. La velocidad, aproximadamente 6.125 km por hora o cerca de 3.800 millas por hora, significaba que había poca esperanza de que alguien pudiera apartarse a tiempo. Porque eso es realmente jodidamente rápido, pero lo que hacía que esto fuera una mejora respecto al Thunderbolt era su precisión. Turquía afirma que el Bora tenía un error circular probable, o CEP, de menos de 10 metros, lo que significa que estadísticamente la mitad de todos los misiles caerían dentro de un radio de 10 metros de las coordenadas exactas. El Thunderbolt era más bien un mazazo de campo de batalla de disparar y rezar, pero el Bora podía alcanzar un pequeño centro de mando del PKK a cientos de millas de distancia la mayoría de las veces.
Y el Bora resultó ser un golpe psicológico devastador para el PKK. Para ser honesto, la organización ya estaba contra las cuerdas. Años de presión turca prácticamente habían expulsado al PKK de Turquía y lo habían empujado a Siria e Irak. Esto significaba que rara vez se requerían fuerzas terrestres turcas, lo cual fue un gran impulso de popularidad para el gobierno turco. En su lugar, el uso de misiles como el Bora, junto con drones, satélites e inteligencia electrónica, podía ofrecer un enfoque de ataque preciso que resultaba letalmente efectivo. El Bora también fue una prueba de que Turquía podía fabricar un misil balístico serio en el país y venderlo internacionalmente. Indonesia se convirtió en el primer país en firmar un contrato por el CAN, el nombre de exportación del Bora, en noviembre de 2022 durante la Expo de Defensa Indo en Yakarta. Ningún país ha publicado oficialmente información financiera, pero generalmente se cree que costó varios cientos de millones de dólares. El primer lote llegó en 2025 y se espera que el segundo llegue en algún momento de 2026 con los indonesios nombrando ahora a su misil como el ITBM-600. Y esto fue mucho más que solo una venta de armas. Mientras que Turquía ha tenido un comercio activo de drones en los últimos 5 o 6 años, de lo cual hablaremos en breve, la venta del Kandil representó el primer misil balístico de fabricación turca vendido al extranjero. Y eso fue algo realmente importante. El floreciente comerciante de armas. Y así, después de años de comprar y recibir cosas gratis, Turquía se ha transformado en uno de los productores de armas de más rápido crecimiento en el mundo. Los drones turcos han ganado atención internacional e incluso notoriedad en conflictos en Siria, Libia, Nagorno-Karabaj y Ucrania. Según el informe del Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo publicado en marzo de 2025, las exportaciones de armas de Turquía aumentaron un 103% de 2015 a 2019 a 2020 a 2024. Al mismo tiempo, su participación en las exportaciones mundiales de armas fue del 1.7% en el mismo periodo, lo que la convierte en el 11º mayor exportador del mundo, entre los 25 principales exportadores de armas importantes, según ese mismo instituto. Turquía se está presentando cada vez más como un país que ya no quiere depender de potencias extranjeras para la tecnología militar. Pero eso no siempre ha sido bien recibido por otras naciones. La OTAN ha observado las ambiciones de defensa de Turquía con creciente cautela durante la última década. El país es un miembro vital de la coalición, pero eso no significa que siempre haya jugado en equipo. Antes, Turquía solía pagar grandes sumas por armas occidentales, permitía que otras naciones usaran sus bases para operaciones importantes y evitaba a quienes debía evitar. Pero hoy en día, esta es una nueva Turquía. En 2017, Turquía firmó un acuerdo por aproximadamente 2.5 mil millones de dólares para adquirir el sistema ruso de defensa aérea de largo alcance S-400, lo cual, como te puedes imaginar, cayó como balde de agua fría en Washington, Londres, París o elige la que quieras. Para ser justos, Turquía quería el sistema Patriot de Estados Unidos, pero las disputas sobre el precio, la transferencia de tecnología y la producción local hicieron que Turquía le mostrara el dedo medio a Estados Unidos y recurriera a la única nación que sabían que los enfurecería más. Y así, ahora tienes sistemas de defensa aérea diseñados por Rusia protegiendo a un país de la OTAN. No es precisamente una buena imagen, pero no parece que al gobierno turco le haya importado. Incluso cuando Estados Unidos anunció que Turquía había sido retirada del programa F-35 y más tarde que sancionarían a la Autoridad de Adquisiciones de Defensa de Turquía por sus transacciones con el sector de defensa ruso, hubo un encogimiento de hombros general en Turquía y las cosas siguieron adelante. Turquía también causó revuelo con sus operaciones en Siria, que podrían describirse en términos generales como bombardear brutalmente al ISIS mientras usaba eso como una excusa conveniente para atacar al mismo tiempo a los remanentes del PKK. Como resultado, algunos países europeos impusieron restricciones temporales a las exportaciones de armas a Turquía después de la ofensiva de 2019, pero todo esto solo endureció aún más la determinación de Turquía. Necesitaba una industria de defensa nacional, una capaz de equipar a sus fuerzas armadas sin depender de gobiernos extranjeros que pudieran retrasar, restringir o cancelar programas de armas críticos cuando las relaciones se deterioraran. Cada vez más estaba dispuesta a ser el jugador astuto que obtenía lo que necesitaba de ambos lados. Pero hacía negocios tanto con Rusia como con Ucrania, molestando a ambos en el proceso, permaneciendo como miembro de la OTAN mientras compraba armas del archienemigo y antagonizaba a los griegos, a los franceses, a los suecos, y así sucesivamente. En 2022, después de probar el Typhoon, el presidente Erdogan dijo públicamente: "Ahora hemos empezado a construir nuestros misiles. Por supuesto, esta producción asusta a los griegos". Cuando dices Typhoon, el griego se asusta. Dijeron que va a golpear a Atenas. Por supuesto que la va a golpear. Fin de la cita. Ahora esta es una Turquía nueva y audaz, y al parecer hará lo que se le dé la gana. Typhoon 2.0. En los últimos años, las exposiciones de defensa turcas han comenzado a revelar proyectos de misiles más grandes y ambiciosos.
Uno de los más comentados fue SANK, otro sistema de misiles balísticos que, según se informa, fue diseñado para tener un alcance aún mayor que el Typhoon. La información pública sobre SANK sigue siendo extremadamente limitada, pero funcionarios turcos y reportes de los medios han insinuado que se trata de un misil capaz de alcanzar más de 2.000 kilómetros. Esos son 1.240 millas. Ahora, si eso es cierto, coloca a Turquía en la verdadera élite del club de los grandes misiles. En abril de 2026, Turquía publicó una imagen del presidente Erdogan de pie frente a una serie de misiles, junto con sus nombres. El más grande, que se cree que es el Zeng, no tenía nombre. Pero todo el asunto fue tan sutil como si Erdogan hubiera aparecido en la foto con unos lentes de sol, un cigarro colgando de la boca, el dedo medio levantado y usando una camiseta que dijera que se joda Grecia y que se joda el PKK. Y el nombre Zeng en realidad significa guerra o batalla en turco, por si había alguna duda de por qué Turquía quiere armamento como este. En cuanto al Typhoon, también ha recibido una importante mejora hipersónica con el Typhoon Block 4. Presentado públicamente en la Exposición de Defensa IDF en Estambul en 2025, el misil atrajo inmediatamente la atención por su tamaño. En comparación con el Typhoon original, el Block 4 parecía enorme. Los informes sugerían que el misil medía aproximadamente 10 metros, unos 32 pies de largo, y pesaba alrededor de 8 toneladas. Eso lo hacía mucho más grande que la versión anterior, que pesaba casi una tercera parte de eso. El aumento fue tan considerable que algunos lo veían menos como una simple mejora y más como un misil completamente nuevo que solo compartía el nombre Typhoon. Estamos especulando mucho aquí, pero probablemente tenga mayor alcance, una ojiva más pesada o sistemas de guía y vuelo más sofisticados. O tal vez simplemente las tres cosas juntas para hacer que Atenas sude un poco más. Parece que el alcance mínimo sería de 1.000 kilómetros y algunos sugieren que podría llegar hasta 3.000 a velocidades de hasta Mach 10. Eso es aproximadamente 12.000 kilómetros por hora, alrededor de 7.600 millas por hora. Ahora mira, tenemos que tener en cuenta que parte de esto podría ser fanfarronería, diseñada para exagerar las capacidades al extremo, pero en realidad simplemente no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que la Turquía moderna ha llegado y no le importa lo que pienses de ella ni a qué club puedas pertenecer. Typhoon representa la culminación de un cambio de siglos, de un estado dependiente de armas extranjeras a uno cada vez más capaz de diseñar, fabricar y exportar las suyas propias. Turquía ahora está armada hasta los dientes y por el precio adecuado podría estar dispuesta a dejarte revisar su catálogo de armas en constante crecimiento. Gracias por el catálogo.